Nadie en esa sala entendía lo que acababa de suceder. Cuando ella tomó el bolígrafo y firmó, el aire se volvió más pesado. Su abogado dejó de moverse. La jueza levantó la vista, extrañada, y él, sentado a 2 metros, no pudo contener la sonrisa, porque ella acababa de renunciar a todo: la casa, los autos, la empresa, las cuentas, cada cosa que cualquiera pelearía hasta el último minuto. Todo. Desde afuera parecía una mujer vencida, una esposa quebrada, alguien que se rindió justo cuando más debía luchar. Él pensó exactamente eso. Se acomodó la corbata con calma, como quien ya ganó, y mientras el secretario reunía las hojas, él inclinó la cabeza, satisfecho, como si estuviera viendo el final de una película donde el villano por fin recibe su premio. Pero lo que nadie vio, ni la jueza, ni los abogados, ni él, fue el detalle más importante. Ella no temblaba por miedo, temblaba por control, porque esa firma no fue una derrota, fue una trampa construida en silencio durante años, con paciencia fría, esperando exactamente ese instante. Él no estaba llevándose todo, él estaba aceptando el paquete completo, y dentro de ese paquete había algo que él nunca quiso nombrar en voz alta: deudas, obligaciones, garantías, papeles ocultos, compromisos que había enterrado bajo una fachada impecable, y el acuerdo que él celebraba tenía una palabra clave, una sola. Una palabra tan pequeña que pasó desapercibida en la sala, pero que podía destruirle la vida en semanas: responsabilidad. Cuando la jueza hizo la pregunta final, esa pregunta rutinaria que siempre suena igual, nadie imaginó que esa frase abriría la puerta del infierno. ¿Queda algún activo o pasivo pendiente que no esté reflejado aquí? El abogado de él respondió rápido, confiado, casi con orgullo: no, su señoría, todo quedó asignado. Ella renuncia a todo. Y justo ahí, en ese todo, estaba el error, porque él escuchó todo y pensó en bienes. Ella escuchó todo y pensó en la otra mitad del mundo: lo que se debe, lo que se paga, lo que se cobra, lo que cae encima cuando la música se detiene. Ella se levantó despacio, sin mirar atrás, tomó su bolso, apretó la mano de su hijo y caminó hacia la puerta como quien sale de una casa en llamas, sin correr, porque ya sabe que va a sobrevivir. Él se levantó después, triunfante, y en ese mismo segundo, el teléfono de su abogado vibró. 1 vez, 2 veces, 3. El abogado miró la pantalla y se le borró la cara. El color se fue, la mandíbula se le aflojó, los dedos le temblaron, y cuando le susurró algo al oído, él dejó de sonreír, porque afuera de esa sala en tiempo real ya había gente moviéndose: acreedores, bancos, notificaciones, embargos. El castillo, por fin, estaba empezando a crujir, y lo más aterrador era que ella ya lo sabía desde antes. Si esto ya te atrapó, suscríbete al canal y deja tu like ahora mismo, porque lo que viene te va a dejar helado. Y escríbeme en los comentarios desde qué país estás viendo esta historia, porque cuando descubras por qué ella firmó sin pelear, vas a entender que a veces la venganza más fuerte no grita, solo espera. Y para entenderlo, hay que volver al primer día en que ella sospechó que su vida no era un matrimonio, sino una bomba de tiempo. El día en que Gonzalo Ibarra decidió divorciarse, no levantó la voz. No hubo gritos, no hubo reproches, ni siquiera hubo lágrimas. Eso fue lo primero que inquietó a Marina Calderón. Gonzalo llegó a casa más temprano de lo habitual, dejó las llaves sobre la mesa con un cuidado excesivo y se sentó frente a ella como si estuviera a punto de iniciar una reunión de trabajo. No se quitó el saco, no aflojó la corbata, no preguntó por la cena, solo dijo: «Tenemos que hablar». Marina estaba sentada revisando unos papeles escolares de León, su hijo. Levantó la vista con calma. Había aprendido, con los años, a leer los silencios de Gonzalo mejor que sus palabras. Ese tono no traía discusión, traía decisión. «He pensado mucho», continuó él. «Esto ya no funciona. Lo mejor es separarnos». Lo dijo con la misma voz que usaba para cerrar contratos, neutral, medida, sin emoción visible. Marina no respondió de inmediato. Cerró la carpeta,
La acomodó con cuidado sobre la mesa y cruzó las manos, no porque necesitara tiempo para procesar la frase, sino porque ya la había escuchado muchas veces, sin palabras, durante años. ¿Cuándo lo decidiste?, preguntó finalmente. Gonzalo se reclinó apenas en la silla. «Hace meses». Esa respuesta fue más honesta de lo que él imaginaba. Marina asintió lentamente, como si confirmara algo que llevaba tiempo encajando en su cabeza. «¿Y León?», preguntó ella. Gonzalo hizo un gesto vago con la mano, como quien aparta un punto menor de la agenda. «Obviamente vamos a resolver eso. No es de lo que quiero hablar ahora». Marina lo miró fijamente por primera vez, no con rabia, con atención. Ahí estaba, la señal. Para Gonzalo, el divorcio no era una ruptura familiar, era una reorganización patrimonial. Sacó un sobre del portafolio y lo deslizó por la mesa. «Ya hablé con un abogado. Preparó una propuesta razonable. Quiero que esto sea rápido y civilizado». No tocó el sobre. «¿Razonable para quién?», preguntó. Gonzalo sonrió con suficiencia. «Para los dos». Esa fue la primera mentira explícita de la noche. Durante los días siguientes, Gonzalo actuó como si el resultado estuviera garantizado. Se movía por la casa con una ligereza nueva, como si ya no le perteneciera. Hablaba por teléfono en voz alta, sin preocuparse de quién escuchaba. Reía, planeaba, se proyectaba. Marina observaba, no preguntaba, no reclamaba, no imploraba. Eso lo tranquilizaba. Cuando llegó la primera reunión con el abogado, el doctor Mateo Salcedo, Gonzalo se mostró confiado, incluso amable. Explicó su versión con fluidez, enfatizando su rol como proveedor, como constructor del patrimonio, como la parte fuerte de la relación. Marina escuchaba en silencio. Mateo, un hombre con años de experiencia en divorcios complejos, fruncía el ceño cada vez que ella asentía sin discutir. Cuando Gonzalo salió unos minutos para atender una llamada, el abogado se inclinó hacia Marina. «¿Estás segura de que entiende lo que está aceptando?», preguntó en voz baja. «Legalmente, usted tiene derecho a mucho más». Marina sostuvo su mirada. «Lo entiendo perfectamente». «Entonces, ¿por qué no dice nada?». Ella respiró hondo antes de responder. «Porque todavía no es el momento». Mateo la observó con atención renovada. No era la respuesta de una mujer derrotada. Era la respuesta de alguien que veía un mapa invisible. Las semanas avanzaron. Gonzalo aceleraba. Quería cerrar todo antes de que las cosas se complicaran. Marina accedía, firmaba preacuerdos, cedía puntos, anunciaba a beneficios que cualquier otro abogado habría defendido hasta el final. Gonzalo empezó a hablar de ella con condescendencia. «Siempre fue blanda», comentó una noche por teléfono. «No está hecha para pelear». Marina estaba en la cocina cuando lo escuchó. Preparaba la cena de León. Sonrió apenas, sin amargura. Esa misma noche, cuando su hijo ya dormía, abrió su laptop, no para revisar correos personales, no para desahogarse, sino para hacer lo que había hecho toda su vida antes de dejar su carrera: analizar estados financieros, estructuras legales, responsabilidades cruzadas, firmas, avales. No buscaba lo que Gonzalo tenía, buscaba lo que debía. Durante años, ella había sido quien organizaba las cuentas, quien entendía la lógica detrás de cada expansión, cada préstamo, cada oportunidad imperdible. Gonzalo había confiado en ella, hasta que dejó de hacerlo. Y ese fue su error, porque Marina nunca dejó de entender el sistema, solo dejó de hablar. Descubrió entonces el patrón completo: empresas sostenidas por deuda, créditos renovados para tapar otros créditos, garantías personales disfrazadas de estructura corporativa, riesgos que solo se activaban si alguien se retiraba del tablero. Y Gonzalo estaba a punto de quedarse solo en ese tablero. Marina cerró la laptop con calma. No sentía euforia, no sentía miedo, sentía certeza. Al día siguiente, Gonzalo llegó con una noticia que creía definitiva. «Si firmamos esta semana puedo evitar problemas mayores», dijo. «¿Te conviene?». Marina lo miró. «Está bien». Gonzalo parpadeó, sorprendido por la facilidad. Así de simple. Él sonrió, convencido de que la historia ya estaba escrita. Esa noche, Marina entró al cuarto de León, lo arropó
y se quedó unos segundos observándolo dormir. «Todo va a cambiar», susurró. «Pero no te voy a soltar». Cuando salió del cuarto, tomó su bolso y sacó una carpeta delgada. No tenía logotipos ni marcas llamativas, solo papeles impresos, subrayados con precisión. Era lo único que pensaba conservar. Todo lo demás se lo iba a dejar a él. Y si hasta aquí la historia ya te hizo pensar, ella sabe algo que él no, quédate porque lo que viene no es una pelea, es una caída lenta y perfectamente evitable. Porque mientras Gonzalo celebraba la rapidez del acuerdo, Marina acababa de confirmar algo que cambiaría el destino de todos. El día que él firmara, no estaría ganando una fortuna, estaría heredando una bomba. Durante años, Marina Calderón había aprendido a escuchar sin interrumpir, no porque fuera sumisa, sino porque entendió algo que pocos comprenden a tiempo. La gente siempre revela más cuando cree que ya ganó. En los primeros meses después de que Gonzalo Ibarra anunciara el divorcio, él hablaba demasiado. En reuniones, en llamadas, incluso en la mesa de la cocina cuando León no estaba. Hablaba de números, de planes, de ajustes temporales, y Marina asentía, con esa calma que él confundía con resignación. «La empresa está creciendo», decía Gonzalo. «Hay presión, claro, pero es parte del juego». Marina no preguntaba qué tipo de presión. «Los bancos confían en mí», continuaba. «No nos prestarían». Marina no preguntaba por las garantías. «Todo está bajo control», remataba él. «Siempre lo estuvo». Eso último era lo que más le llamaba la atención. Porque si algo había aprendido Marina en su vida profesional, era que nadie dice «todo está bajo control», cuando realmente lo está. Antes de dejar su carrera, Marina había trabajado más de una década analizando balances ajenos. Empresas grandes, medianas, familiares. Había visto de todo. Crecimiento real, crecimiento inflado, castillos sostenidos por promesas. Y también había visto el momento exacto en que esos castillos empezaban a crujir. El problema era que casi nadie quería escuchar en ese punto. Gonzalo, por ejemplo, jamás escuchó. Cuando decidió expandirse, lo hizo rápido, demasiado rápido. Nuevas sucursales, nuevos socios, nuevos créditos. Cada paso se apoyaba en el anterior, como una escalera sin barandal. Mientras el dinero entraba, nadie hacía preguntas incómodas. Marina sí, pero aprendió a hacerlas para sí misma. Revisaba contratos cuando Gonzalo dormía. Fotografiaba documentos por si acaso. Guardaba copias en una nube que él no conocía, no por desconfianza inicial, sino por intuición. Esa sensación persistente de que algo no encajaba del todo. Una noche, mientras Gonzalo celebraba un acuerdo por teléfono en la sala, Marina encontró la primera grieta clara, un aval personal, no uno pequeño, no uno aislado, varios, firmados por Gonzalo, pero activables solo bajo ciertas condiciones que no aparecían en los resúmenes optimistas que él solía repetir. Marina cerró la carpeta con cuidado y volvió a colocarla exactamente donde estaba. No dijo nada. Esa fue su mayor fortaleza, no reaccionar en el momento equivocado. Con el tiempo el patrón se volvió evidente. Créditos para cubrir otros créditos. Renegociaciones que postergaban el problema no lo resolvían. Empresas independientes que en realidad estaban atadas entre sí por obligaciones cruzadas. Y una constante. Todo dependía de que Gonzalo siguiera siendo el centro de la estructura. El día que dejara de compartir el peso caería completo sobre quien quedara. Marina entendió entonces algo esencial. El divorcio no era una amenaza, era la oportunidad. Pero no una oportunidad para pelear como todos esperaban, una oportunidad para salir del sistema sin activarlo. Cuando finalmente habló con Mateo Salcedo, no le pidió ayuda para ganar más dinero. Le pidió algo distinto. «Explíqueme exactamente qué pasa si yo renuncio», le dijo. «No en teoría, en la práctica». Mateo la miró con atención. «Usted quedaría fuera de toda responsabilidad futura», respondió, «pero también fuera de cualquier beneficio». «Eso ya lo sé», dijo Marina. «Lo que quiero saber es qué pasa con él». Mateo dudó antes de responder. Él asumiría todo. Esa palabra volvió a aparecer. Todo. Marina asintió lentamente. «Entonces avancemos.
Mateo intentó advertirla. Habló de injusticia, de desequilibrio, de lo que la gente diría. Marina lo escuchó con respeto. Luego cerró la conversación con una frase simple: prefiero que digan que fui ingenua, a que digan que fui irresponsable. Gonzalo, por su parte, interpretó cada concesión como confirmación de su poder. Empezó a acelerar el proceso con una urgencia que él mismo no supo explicar. Quería firmar antes de fin de mes, antes de que cambiaran las condiciones, antes de que surgiera cualquier obstáculo. Marina jamás se opuso. Cada vez que alguien veía el acuerdo preliminar, hacía la misma pregunta: ¿estás segura? Y Marina respondía siempre igual: más de lo que imaginas. Mientras tanto, León observaba. No entendía los números ni los papeles, pero entendía los silencios. Entendía que su madre estaba distinta, no triste, concentrada, como cuando resolvía un problema difícil. Una noche, mientras cenaban, León preguntó: ¿Papá va a estar bien? Marina dejó los cubiertos. Papá va a tener que hacerse cargo de sus decisiones, respondió, como todos. León no insistió. Había aprendido a confiar en ese tono. En los días previos a la firma final, Gonzalo empezó a cometer errores. Pequeños, imperceptibles para cualquiera que no estuviera mirando con atención. Respondía tarde a llamadas. Se mostraba irritable con su abogado. Hablaba de presión innecesaria y gente exagerada. Marina lo escuchaba todo con una calma que rozaba lo inquietante. La mañana de la audiencia, Gonzalo se mostró exultante, saludó a todos, bromeó, aseguró que por fin cerraría un capítulo. Marina llegó puntual, vestida de forma sobria, sin joyas, sin maquillaje excesivo. Tomó asiento y esperó. Cuando le entregaron el bolígrafo, lo sostuvo un segundo más de lo habitual, no para dudar, para confirmar. Y cuando firmó no pensó en lo que perdía, pensó en lo que dejaba atrás. Porque en ese acto, silencioso y definitivo, había algo que Gonzalo jamás consideró. Ella no estaba escapando del incendio. Ella estaba saliendo justo antes de que alguien encendiera la chispa. Si esta historia te está atrapando, si ya estás empezando a preguntarte cómo un hombre tan seguro pudo no ver venir lo que se acercaba, no es casualidad. Hay decisiones que parecen pequeñas cuando se toman y enormes cuando empiezan a cobrar su precio. Porque mientras Gonzalo celebraba su libertad, los engranajes que él mismo había tensado durante años comenzaban a moverse, lento, implacable, y en el próximo paso ya no habría firmas, solo consecuencias. Después de la firma, Gonzalo Ibarra durmió mejor de lo que había dormido en meses. Por primera vez en mucho tiempo, no había discusiones pendientes, ni negociaciones abiertas, ni alguien observándolo con atención silenciosa desde el otro lado de la mesa. La casa ya no era un campo minado emocional. Ahora era solo un espacio temporal, un lugar de paso. Se sentía ligero, libre, ganador. Lo que Gonzalo no entendía, y nunca había entendido, era que la tranquilidad inmediata, casi siempre, es una señal de alerta. Pero para alguien acostumbrado a imponerse, esa sensación se confundía fácilmente con éxito. Durante los primeros días, todo pareció confirmarle que había hecho lo correcto. Los papeles estaban firmados, las empresas seguían funcionando, los teléfonos sonaban como siempre. Nada explotó de inmediato, y eso reforzó su confianza. En reuniones con socios, Gonzalo hablaba del divorcio como quien se quita un peso de encima. Fue lo mejor, decía. A veces uno tiene que soltar lastre para avanzar. Nadie lo cuestionaba. ¿Por qué lo harían? Desde afuera su vida parecía intacta. Mientras tanto, Marina Calderón se mudó a un departamento pequeño, lejos del ruido y de las apariencias. No era provisional. Lo eligió con cuidado. Tenía buena luz, poco espacio y cero distracciones. Exactamente lo que necesitaba. El primer día que se quedó sola ahí, no lloró. Abrió las ventanas, respiró y se sentó frente a la mesa con una libreta en blanco. No escribió nada durante varios minutos. Solo pensó en una pregunta: ¿cuánto tiempo tarda el sistema en darse cuenta de que algo cambió? Ella sabía la respuesta, pero necesitaba confirmarla. El error que todos cometieron, abogados, socios, incluso el propio Gonzalo, fue asumir que el impacto sería inmediato.
como si las consecuencias tuvieran que anunciarse con ruido y caos. Marina sabía que no funcionaba así. Los sistemas financieros no colapsan de golpe. Primero se tensan, luego se recalculan, después empiezan a rechazar. Y finalmente, expulsan. Gonzalo comenzó a notarlo la segunda semana. Un banco pidió documentación adicional para renovar una línea de crédito. Nada grave, en apariencia. Él envió lo solicitado sin preocupación. A los pocos días, otro banco hizo lo mismo. Luego un proveedor importante pidió cambiar condiciones de pago por precaución. Gonzalo empezó a irritarse. «Exageran», le dijo a su abogado. «Siempre hacen esto después de cambios societarios». Y era cierto, pero no de esa forma. No todos al mismo tiempo. Lo que Gonzalo no sabía, porque jamás se había tomado el tiempo de entenderlo, era que la firma del divorcio había activado alertas internas. No por el divorcio en sí, sino por lo que implicaba. Marina ya no estaba allí. Y Marina era el equilibrio silencioso. Durante años, ella había sido la constante que explicaba, que ajustaba, que anticipaba. La que sabía exactamente qué decir y cuándo decirlo. La que suavizaba cifras sin maquillarlas. La que entendía cómo pensaban los analistas del otro lado del escritorio. Ahora Gonzalo estaba solo frente a ellos. Y solo no significaba libre, significaba expuesto. Mientras tanto, Marina seguía con su vida. Llevaba a León a la escuela, cocinaba en silencio, dormía mejor. No revisaba noticias empresariales, no preguntaba por Gonzalo. No necesitaba hacerlo. Sabía que el proceso ya estaba en marcha. Una tarde, mientras ordenaba unos libros, recibió un mensaje de Mateo Salcedo. «No es urgente, pero quería que supieras algo». Marina leyó sin prisa. Un banco rechazó una renovación importante. Gonzalo está molesto. Cree que es temporal. Marina apoyó el teléfono boca abajo sobre la mesa. No respondió de inmediato. No por indiferencia, sino porque ya no era su papel reaccionar. Esa noche Gonzalo llamó. Marina tardó unos segundos en atender. «¿Sabías esto?», preguntó él sin saludar. «¿Saber qué?», respondió ella con calma. «El banco. Están complicando las cosas». Marina guardó silencio un instante. «No tengo acceso a esa información», dijo. «Ya no formo parte de nada». Gonzalo apretó los dientes. «Siempre te gustó hacerte la desentendida». «No», corrigió ella. «Siempre me gustó hacerme responsable, y eso ya no me corresponde». Colgó antes de que él respondiera. Del otro lado, Gonzalo se quedó mirando el teléfono como si no reconociera a la mujer que acababa de escuchar. Algo empezaba a resquebrajarse. No en los números todavía, sino en su seguridad. Los días siguientes fueron peores. Un socio se retiró por prudencia. Un crédito fue revaluado. Un contrato quedó en pausa. Nada definitivo, nada catastrófico, pero suficiente para incomodar. Gonzalo empezó a trabajar más horas, a dormir menos, a elevar la voz en reuniones. Su lenguaje corporal cambió. Ya no hablaba de expansión, hablaba de aguantar. Marina lo sabía sin que nadie se lo contara, porque había visto ese patrón antes. Era el momento exacto en que la gente deja de negar y empieza a resistir. Una tarde, León preguntó algo aparentemente inocente. «¿Papá está enojado contigo?». Marina lo miró con atención. «No», respondió. «Papá está enojado con sus propias decisiones». León asintió, como si esa respuesta tuviera más sentido del que aparentaba. Marina no hablaba mal de Gonzalo, no lo necesitaba. El tiempo se encargaba. Al cumplirse el primer mes, la tensión ya era visible para cualquiera que estuviera cerca de Gonzalo. Sus empleados lo notaban, sus socios lo comentaban en voz baja, su abogado empezaba a mostrarse incómodo. «Tenemos que reorganizar», le dijo un día. «Ahora todo recae sobre ti». Esa frase cayó como un golpe. Todo. La palabra volvió, siempre volvía. Gonzalo empezó a revisar papeles que antes ignoraba, a leer cláusulas completas, a descubrir cosas que siempre estuvieron allí, pero que nunca le importaron. Penalidades, garantías personales, compromisos que asumió creyendo que alguien más los sostendría, alguien que ya no estaba. Y entonces, por primera vez, Gonzalo hizo algo que jamás había hecho en años de matrimonio.
Buscó a Marina, no para reclamar, no para negociar, para entender. «Necesito hablar contigo», dijo en un mensaje breve. Marina lo leyó varias horas después. No respondió enseguida. Estaba ocupada ayudando a León con una tarea de matemáticas. Algo simple, algo concreto, algo que sí tenía solución. Esa noche, antes de dormir, escribió solo una línea. «Dime». No agregó signos, no mostró emoción. Gonzalo respondió de inmediato. Quería verla. Marina aceptó, no porque lo necesitara, sino porque sabía que ese encuentro marcaría algo importante. Al día siguiente se encontraron en un café discreto, sin dramatismos, sin testigos conocidos. Gonzalo llegó primero. Se veía distinto, no derrotado, pero cansado. El tipo de cansancio que no se quita durmiendo. Marina llegó puntual. Se sentó frente a él. «Esto no estaba en el plan», dijo Gonzalo sin rodeos. «¿Qué cosa?», preguntó ella. «Todo esto», respondió, abarcando el aire con la mano. «La presión, las trabas, las dudas». Marina lo observó en silencio. «¿De verdad creíste que nada iba a cambiar?», preguntó finalmente. Gonzalo no respondió, y en ese silencio empezó a entender, pero ya era tarde, porque lo que él llamaba problemas inesperados no eran errores del sistema. Eran el sistema funcionando exactamente como debía. Ahora que ella ya no estaba sosteniéndolo desde las sombras, si tú, que estás escuchando esta historia, empiezas a notar que algo no encaja en la versión de Gonzalo, no es casualidad. A veces el verdadero colapso no empieza cuando todo se rompe, sino cuando la persona que evitaba que se rompiera se va sin hacer ruido. Porque en el próximo paso, Gonzalo no solo va a perder control, va a descubrir algo mucho peor, que ya no hay nadie dispuesto a rescatarlo. El primer aviso real llegó un martes por la mañana. No fue una llamada dramática ni un correo urgente con palabras en rojo. Fue algo peor, una notificación breve, fría, automática, un banco informando que ciertas condiciones habían cambiado y que, a partir de ese momento, los márgenes de tolerancia serían revisados con mayor rigurosidad. Gonzalo Ibarra leyó el mensaje 2 veces, luego una tercera. No era una negativa, no era una cancelación, pero tampoco era normal. Por primera vez, sintió el peso de algo que no sabía explicar del todo. Llamó a su abogado, después a su contador, después a un socio. Todos dijeron lo mismo con palabras distintas. Es momentáneo. Hay nerviosismo en el mercado. Son protocolos nuevos. Gonzalo asintió, pero no se tranquilizó, porque había algo distinto esta vez. Ya no tenía a quien mirar después de esas conversaciones para confirmar que todo estaba bien. Antes, bastaba con una sola mirada al otro lado de la mesa. Marina Calderón no decía nada, pero su silencio era una forma de orden. Si ella no estaba preocupada, él tampoco. Ahora el silencio era solo eso, vacío. Mientras tanto, Marina seguía con su rutina. Se levantaba temprano, preparaba el desayuno de León, caminaba con él hasta la parada del autobús, volvía a casa, abría las ventanas y se sentaba a trabajar en su propio proyecto. Algo pequeño, discreto, real. No era un negocio ambicioso, no era una apuesta, era estabilidad. Eso también era parte del plan. Marina sabía que el colapso de Gonzalo no sería inmediato ni espectacular. Sería progresivo como el cansancio que se acumula sin darse cuenta. Y para cuando él lo sintiera de verdad, ya no habría marcha atrás. Los días avanzaron y las señales se multiplicaron. Un proveedor exigió pago adelantado. Otro pidió garantías adicionales. Un socio empezó a hacer preguntas que antes no hacía. Gonzalo empezó a irritarse con facilidad. «¿Desde cuándo dudan de mí?», preguntó en una reunión. «Nunca les he fallado». Nadie respondió. Porque el problema no era él, era la estructura. Una noche, revisando documentos hasta tarde, Gonzalo encontró algo que lo hizo detenerse. Una cláusula que siempre había ignorado. Una frase breve, técnica, que en otro momento habría pasado por alto. En caso de modificación sustancial de la estructura familiar o patrimonial, el corazón le dio un salto. Volvió a leerla con atención. Modificación. Sustancial. Patrimonial. El divorcio. Por primera vez desde la firma,
Gonzalo sintió miedo real. No pánico, todavía no. Pero esa sensación incómoda que se instala en el pecho cuando uno empieza a entender que algo fue mal calculado. Al día siguiente volvió a escribirle a Marina. «Tenemos que hablar con calma», dijo. «Hay cosas que no están saliendo como esperaba». Marina leyó el mensaje mientras esperaba a León a la salida de la escuela. Lo guardó. No respondió de inmediato, no por crueldad, por claridad. Esa noche, ya en casa, escribió una sola frase. Todo lo que está pasando estaba en los papeles. Gonzalo tardó varios minutos en responder. «Nunca me hablaste de esto». Marina cerró los ojos un segundo antes de contestar. «Siempre estuvo ahí. Tú nunca preguntaste». Ese intercambio, breve y sin emoción, marcó un punto de no retorno. Gonzalo entendió algo esencial y devastador. Marina no estaba sorprendida. Nunca lo había estado. Ella había visto el final antes de que él imaginara el principio. En los días siguientes, la presión se intensificó. No de forma pública, pero sí constante. Gonzalo empezó a perder horas de sueño, a revisar números compulsivamente, a buscar soluciones rápidas que ya no existían. Un viernes por la tarde, recibió una llamada que cambió el tono de todo. «Tenemos un problema serio», dijo su abogado. «Uno de los bancos está considerando ejecutar garantías si no presentamos respaldo inmediato». Gonzalo apretó el teléfono con fuerza. «Eso no puede pasar», respondió. «Siempre cumplimos». «Hasta ahora», corrigió el abogado. «Pero ahora todo recae sobre ti». Otra vez esa palabra, todo. Cuando colgó, Gonzalo se quedó sentado en silencio, mirando la pared. Por primera vez en muchos años, no tenía una jugada preparada. Buscó en su agenda el nombre de Marina. Dudó. Llamó. Ella atendió al tercer tono. «Necesito que me expliques algo», dijo él, sin rodeos. «¿Tú sabías que esto podía pasar?» Marina respiró hondo antes de responder. «Sí». Esa sola palabra cayó como una piedra. «Entonces, ¿por qué no dijiste nada?», preguntó Gonzalo con la voz quebrándose. «Porque no me preguntaste», respondió ella. «Y porque ya no era mi responsabilidad». Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. «¿Podrías ayudarme?», dijo él finalmente. «Sabes cómo funciona todo». Marina miró por la ventana. La ciudad seguía igual. El mundo no se había detenido. «Eso es lo que más te cuesta aceptar», dijo con calma. «Yo ayudé durante años, gratis, en silencio. Ahora ya no estoy ahí». Colgó antes de que él respondiera. Esa noche, Gonzalo entendió algo que nunca había considerado. El poder que creyó tener siempre estuvo sostenido por alguien más, y ese alguien se había ido sin hacer ruido, llevándose consigo el equilibrio. Si esta historia te está provocando una sensación extraña, como si algo inevitable se acercara sin prisa, es porque así funcionan las caídas reales. No avisan con gritos, avisan con silencios. Y Gonzalo acababa de descubrir que el suyo estaba lleno de ecos, porque en el próximo paso ya no se trataría de presión ni de advertencias, se trataría de perder. El primer embargo no llegó con sirenas. Llegó con un correo electrónico, asunto neutro, lenguaje técnico, ninguna emoción. Gonzalo Ibarra lo abrió creyendo que sería otra advertencia más, otro mensaje que podría empujar unos días hacia adelante. Pero al llegar a la tercera línea, sintió cómo algo se le aflojaba por dentro. No era una amenaza, era una ejecución, una cuenta congelada. Temporal, decían. Preventiva, aclaraban. Gonzalo se levantó de golpe de la silla. Caminó por la oficina como si el movimiento pudiera cambiar lo que acababa de leer. Llamó a su abogado. Directo al buzón. Llamó a su contador. No disponible. Intentó con un socio. Llamada rechazada. Por primera vez, nadie respondió. El silencio ya no era estratégico. Era abandono. Salió de la oficina sin avisar a nadie. Subió al auto y manejó sin rumbo fijo durante varios minutos, intentando ordenar los pensamientos. El tráfico de la ciudad seguía su curso normal, ajeno a lo que para él ya era una emergencia. En un semáforo en rojo, golpeó el volante con la palma abierta. «No puede ser», murmuró, pero sí podía. Porque las cláusulas no sienten compasión, los contratos no entienden excusas, y los bancos no negocian con orgullo. Mientras tanto, a varios kilómetros de ahí,
Marina Calderón terminaba una reunión virtual con un cliente pequeño. Nada espectacular, nada urgente. Solo trabajo real, concreto, sin atajos. Cerró la computadora y miró el reloj. Faltaban 20 minutos para ir a buscar a León. Preparó café. Se sentó unos segundos en silencio. No para celebrar, sino para respirar. Sabía que ese día llegaría, aunque no exactamente cuándo. Y aún así, cuando el momento se acerca, siempre pesa. No por él, por lo que fue. A media tarde, Gonzalo volvió a escribirle. «Necesito verte», decía el mensaje. «Esto ya no es un problema menor». Marina leyó el texto 2 veces. Luego dejó el teléfono boca abajo sobre la mesa. No fue indiferencia, fue límite. Cuando León volvió de la escuela, Marina notó algo distinto en sí misma. No estaba tensa, no estaba ansiosa, estaba firme. Durante la cena, León habló de una prueba que había salido bien, de un compañero nuevo, de un proyecto que le ilusionaba. Marina lo escuchó con atención plena. Eso también era parte de su decisión, no permitir que el caos ajeno volviera a invadir su casa. Más tarde, ya con León dormido, Marina tomó el teléfono. Respondió. «Podemos hablar mañana», escribió. «Hoy no». La respuesta de Gonzalo fue inmediata. «No entiendes la gravedad». Marina cerró los ojos antes de escribir. «La entiendo mejor de lo que crees». A la mañana siguiente, Gonzalo llegó al café donde habían acordado verse con el rostro cansado y la ropa desordenada. Nada dramático, pero suficiente para quien supiera mirar. Marina ya estaba sentada, tranquila, con una taza frente a ella. «Gracias por venir», dijo él sentándose sin saludar. «Dijiste que era importante», respondió ella. Gonzalo no dio rodeos. Nunca lo hacía cuando estaba acorralado. «Todo se está viniendo abajo», dijo. «Necesito que me ayudes a hablar con los bancos, a explicar, a ganar tiempo». Marina lo miró con atención. No había reproche en su mirada, tampoco compasión. «Eso ya no depende de mí». «Claro que sí», insistió él. «Tú sabes cómo presentar las cosas. Siempre lo hiciste». Ahí estaba, siempre. Marina apoyó la taza con cuidado. «Eso es lo que nunca entendiste», dijo. «Yo no presentaba las cosas. Yo sostenía lo que no se sostenía solo». Gonzalo apretó la mandíbula. «¿Y ahora qué se supone que haga?» Marina respondió con la misma calma. «Asumir». La palabra cayó pesada entre los dos. «No es tan simple», dijo él. «Sí lo es», replicó ella, «solo que no es cómodo». Gonzalo bajó la voz. «Puedes salvarme». Marina negó lentamente. «No, puedo salvarme a mí. Y a León». Eso ya se levantó antes de que él pudiera decir algo más. «Te deseo lo mejor», dijo. «De verdad». Y se fue. Ese fue el momento exacto en que Gonzalo entendió que estaba solo. No simbólicamente, legalmente, operativamente, humanamente. Los días siguientes fueron una sucesión de llamadas tensas, reuniones incómodas y respuestas evasivas. Los socios comenzaron a deslindarse, los proveedores endurecieron condiciones, los bancos dejaron de conversar y empezaron a proceder. Una segunda cuenta fue congelada, después una tercera. El nombre de Gonzalo empezó a circular en conversaciones que ya no lo incluían. Reuniones donde antes era el centro, ahora se hacían sin él. Nadie quería quedar asociado a una estructura inestable. El golpe final llegó cuando recibió la notificación judicial. Embargo formal, bienes en evaluación, responsabilidad exclusiva. Gonzalo se sentó en el suelo de su oficina, literalmente. La silla quedó atrás, el escritorio lejos. Ahí, con la espalda contra la pared, comprendió algo que jamás había aceptado. El éxito que exhibió durante años estaba sostenido por una red invisible. Y esa red ya no existía. Esa noche intentó llamar a Marina otra vez. No respondió. Intentó al día siguiente. Tampoco, no por venganza, por cierre. Marina había decidido no volver a participar en esa historia. Si esta parte del relato te está generando una mezcla de tensión y silencio incómodo, es porque todos hemos visto esto alguna vez. El momento en que alguien poderoso deja de serlo, y nadie se apura a ayudar. Porque el poder real no grita cuando se va,
Simplemente deja de sostener. Y Gonzalo estaba a punto de descubrir que el verdadero colapso no ocurre cuando pierdes dinero, sino cuando entiendes demasiado tarde quién era la base de todo. En el próximo paso, no habrá negociaciones ni llamadas, habrá consecuencias públicas. Y nada expone más que caer sin aplausos. La primera noticia apareció en un medio pequeño. No llevaba su nombre en el título. Solo hablaba de un grupo empresarial en proceso de reestructuración forzada. Gonzalo Ibarra la leyó con atención excesiva, como si al entender cada palabra pudiera borrar lo que insinuaba. Sabía cómo funcionaba eso. Primero era una nota breve, después un rumor, luego una confirmación, y finalmente el nombre. Siempre el nombre. Al día siguiente sonó su teléfono desde temprano. No eran bancos, no eran abogados, eran personas que hacía años no llamaban. Antiguos conocidos, gente que, hasta hace poco, hablaba con admiración. ¿Es verdad lo que dicen? Dicen que hay problemas. Solo quería saber si todo está bien. Gonzalo respondía con frases cuidadas. Estamos ajustando. Nada grave. Situación controlada. Pero su voz ya no convencía ni a él mismo. A media mañana, el nombre apareció. No en portada, no con escándalo. En una columna secundaria casi discreta, pero suficiente. El teléfono dejó de sonar, y ese silencio fue más duro que cualquier llamada. Mientras tanto, Marina Calderón caminaba con León por una plaza cercana. Era sábado. El sol caía suave. León hablaba de un partido que quería ver, de una idea para un proyecto escolar, de cosas pequeñas que llenan los días cuando no están contaminados por el miedo. Marina lo escuchaba con una tranquilidad que no había sentido en años. En un banco cercano revisó su teléfono. Vio la notificación. Leyó la nota. No cerró los ojos. No suspiró. No sonrió. Solo guardó el teléfono y volvió a mirar a su hijo. ¿Todo bien?, preguntó León. Todo en orden, respondió ella. Y lo estaba. No porque alguien estuviera sufriendo, sino porque ella ya no estaba atrapada en ese sistema. No había alegría en la caída ajena. Había confirmación. La confirmación de que tomar decisiones a tiempo también es una forma de valentía. En los días siguientes, la situación de Gonzalo se volvió imposible de ocultar. Los socios que quedaban exigieron explicaciones. Los bancos avanzaron con procedimientos. El despacho legal dejó de usar palabras suaves. Ahora hablaban de plazos, de límites, de consecuencias. Gonzalo empezó a perder cosas sin darse cuenta. Primero el control, después la narrativa, finalmente la dignidad. Una tarde, al salir de una reunión especialmente dura, se cruzó con alguien que conocía desde hacía años, un antiguo aliado. Intentó saludarlo. El otro fingió no verlo. Ahí entendió algo esencial. El respeto que creyó haber construido no era respeto, era conveniencia. Y la conveniencia se evapora rápido. Desesperado, Gonzalo volvió a escribirle a Marina, no con exigencias, no con reclamos, con algo peor, con nostalgia. Nunca pensé que terminaríamos así, decía el mensaje. Todo lo que hicimos, todo lo que construimos. Marina leyó esas palabras de noche, cuando la casa estaba en silencio. Pensó en responder, pensó en explicarle, pensó en recordarle que construir no es lo mismo que sostener. Pero no escribió nada, porque hay momentos en los que explicar es volver atrás, y ella ya no estaba dispuesta. Esa semana, León le preguntó algo que Marina sabía que llegaría tarde o temprano. «¿Papá está en problemas?» Marina se sentó frente a él. No esquivó la mirada. «Papá está enfrentando las consecuencias de decisiones que tomó solo», respondió. «Eso no lo convierte en una mala persona. Lo convierte en un adulto responsable de su vida». León procesó la respuesta en silencio. «¿Nos va a afectar?» Marina negó con suavidad. «No, estamos a salvo». Y no era una promesa vacía. Mientras Gonzalo intentaba salvar lo que quedaba, Marina avanzaba. Su pequeño proyecto crecía lento pero firme. Clientes reales, acuerdos claros, nada inflado, nada oculto. Por primera vez, su trabajo no dependía del humor de nadie más. Una mañana recibió un correo breve, una invitación a colaborar en algo más grande, no por caridad, por mérito.
Leyó el mensaje 2 veces. Sonrió. Si has llegado hasta aquí, probablemente ya no estás escuchando esta historia solo por curiosidad. Hay algo incómodo pero verdadero que se está acomodando dentro. Porque todos conocemos a alguien que creyó que podía sostenerlo todo solo, hasta que nadie respondió. Y también conocemos a alguien que decidió irse a tiempo. La diferencia entre ambos no es suerte, es conciencia, porque en el próximo y último tramo, la historia dejará de ser sobrecaída y se convertirá en algo más difícil de aceptar, la reconstrucción. Y no todos saben hacerlo. El día que Gonzalo Ibarra entregó las llaves de su última oficina, no hubo testigos, no hubo fotógrafos, no hubo despedidas dramáticas, solo un guardia que evitó mirarlo a los ojos y un pasillo demasiado largo para alguien que siempre había caminado con prisa. Firmó los últimos documentos con una mano cansada. No leyó cada línea. Ya no importaba. Todo lo que había intentado sostener durante años se había disuelto en plazos, cláusulas y silencios. Salió a la calle con una caja pequeña, papeles, un par de objetos personales. Nada más. El mundo seguía igual. Eso fue lo más duro. Durante meses, Gonzalo vivió en una especie de pausa. No era exactamente pobreza, pero tampoco estabilidad. Vendió cosas, ajustó gastos, aprendió a medir el tiempo sin reuniones, sin llamadas, sin validación externa. Algunas noches pensaba en Marina Calderón, en su silencio, en su manera de mirar sin interrumpir, no con rencor, con entendimiento tardío. Comprendió, demasiado tarde, que ella no había sido fría. Había sido lúcida. Mientras tanto, Marina cerraba un día más de trabajo. No era un gran despacho, no era una empresa ruidosa, era una oficina pequeña, con luz natural y acuerdos claros. Llegó a casa y encontró a León en la mesa, concentrado en un proyecto escolar. ¿Me ayudas?, preguntó él. Marina se sentó a su lado sin mirar el reloj. Claro. Ese gesto simple era su verdadera victoria. Con el tiempo, la historia de Gonzalo dejó de circular. Otras noticias ocuparon su lugar, otros nombres, otras caídas. Él se mudó a otra ciudad. Empezó de nuevo, con menos ruido y más cautela. No fue redención, fue aprendizaje, y eso también cuenta. Marina, en cambio, no se volvió famosa ni rica. Se volvió tranquila. Construyó una vida sin sobresaltos, sin estructuras falsas. Enseñó a León algo que no aparece en los libros, que irse a tiempo también es una forma de amor propio, que no todo lo que brilla sostiene, y que la dignidad no se negocia. Una tarde, mientras caminaban juntos, León preguntó algo que Marina no esperaba. ¿Te arrepientes? Ella pensó un segundo. No, respondió, porque hoy somos libres. Y lo eran. Esta historia te acompañó hasta aquí. Quizá no fue solo por curiosidad. Tal vez reconociste silencios, decisiones, momentos en los que alguien eligió mirar para otro lado, o eligió irse. Gracias por quedarte hasta el final. Si esta historia te dejó algo, si te hizo pensar o sentir orgullo, empatía o admiración, suscríbete al canal para que más relatos como este sigan encontrando a las personas correctas. Y cuéntanos en los comentarios, ¿crees que irse a tiempo es una derrota o una victoria silenciosa? Nos leemos en la próxima historia.